compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Hola a todos, bienvenidos, ya estamos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Gracias por acompañarnos, como siempre, en las noches de los viernes y los domingos a través de Facebook Live, de Noticias Caracol ahora en YouTube y también en bluradio.com y en las estaciones de Blue en todo el país. Gracias por acompañarnos en esta noche que vamos a hablar con Ingrid Betancourt inicialmente en esta primera parte del programa, porque el país está a punto de tener noticias importantísimas, trascendentales, sobre la imputación de la JEP, que la JEP les hizo a 8 excomandantes de las FARC por su responsabilidad en los secuestros cometidos por esa guerrilla, uno de los crímenes más horrorosos, quizá el más horroroso que cometió la guerrilla de las FARC. Durante muchos años, el símbolo aquí en Colombia, pero sobre todo en el mundo de ese crimen execrable, fue Ingrid Betancourt, quien está subida esta noche en el andén. Ingrid estuvo 6 años, 4 meses y 9 días en cautiverio. Ingrid, me alegra verla, me alegra escucharla. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué tal va su vida? Pues yo voy bien, estoy contenta, estoy sana. Todavía no me he vacunado, pues estoy esperando ¿Ah, sí? que nos puedan vacunar. Estoy bien, gracias. ¿Y tiene cita? ¿Tiene previsto cita pronto para vacuna o cómo están las cosas allá? ¿Usted está en Inglaterra en este momento? No, estoy en Francia. En Francia la cosa está un poquito más difícil que en Inglaterra desde el punto de vista, digamos, del acceso a las vacunas. Aquí es en función de la edad y a mí me tocaría normalmente después de mayo. Entonces estoy esperando a ver qué pasa ahí. Y en Francia en confinamiento por estos días. Escuchamos Francia también entró en un confinamiento de un mes. ¿Le ha tocado ese mismo confinamiento, encierro por estos días? Bueno, yo me siento en confinamiento desde hace un año, ¿Sí? desde que salió el COVID. Es decir, aparte, digamos, momentos esporádicos en que hemos tenido contacto con gente fuera de la familia. La verdad, estoy con mi mamá, ya tiene 85 años. Sí. Estoy con mi hija que acaba de tener un bebé. Entonces, digamos que teníamos un cuadro familiar de riesgo y por lo tanto decidimos como estar juntos en un mismo sitio y ayudarnos y limitar el contacto para no poner a nadie en riesgo. Ingrid, obviamente esto es totalmente diferente a todas las experiencias, digamos, hemos tenido que vivir por muchas cosas en este confinamiento, pero a usted el hecho del encierro le asemeja en algo el tema del cautiverio, esa pérdida de libertad que hemos sentido muchos, ¿se parece en algo a ese horror de la selva o por más horrible que esté esa situación que estamos viviendo no es ni medianamente comparable? Hay en algún momento sí como ecos. Sí. Con la gran diferencia de que estoy rodeada de las personas que amo. Claro. Entonces eso cambia todo. Pero digamos la necesidad de crear una rutina, de tener una mente muy sana para manejar, yo diría, una situación excepcional. Eso sí lo he vuelto a sentir, como ese rigor, esa disciplina interna. Esa disciplina pero sin estar bajo el sometimiento de nadie, claramente, ¿no? Es parte de No, Dios la gracias, situación. sobre todo es decir, la gran diferencia es que aquí, yo creo que uno de los grandes traumas, ahora mirándolo, digamos, con la perspectiva de lo que estoy viviendo ahora y de tantos años que han pasado, uno de los grandes traumas para mí fue el estar bajo vigilancia las 24 horas al día. Es decir, tener una mirada encima de uno las 24 horas al día, que uno no puede hacer nada, ni siquiera ir al baño o bañarse o ninguna de las cosas que uno necesita, estar solo. Eso es decir, eso sí es algo que realmente me marcó muchísimo y eso ha hecho que aprecio, defiendo, digamos, es algo importante, mis espacios. Que es la privada y la intimidad. Ingrid, Sí. viendo desde allá, aunque usted ha tenido que estar involucrada, por supuesto, con Colombia,
por las audiencias de la JEP y le pregunto sobre eso exactamente. ¿Usted cree que se están haciendo las cosas bien para que a través de esa vía, que es la que acordamos, se escogió el país, se acordó en un proceso de paz, conozcamos la verdad y ya algo de reparación? ¿Se está haciendo bien las cosas para que las FARC le respondan a ustedes, las víctimas? Bueno, yo realmente no espero mucho de las FARC, Mm. pero yo sí espero mucho de la justicia, digamos. Ese es como eh, yo diría que esto es un proceso con varias etapas. Las etapas que se han cumplido hasta ahora me han dado satisfacción y tranquilidad en el sentido que pienso, es decir, cuando la JEP saca digamos, eh, su, su análisis e inculpa eh, a los miembros del secretariado por crímenes de lesa humanidad, por crímenes de guerra, y hacen una descripción muy pormenorizada del cuadro de violencia, y abuso, de sadismo también, que se dio dentro del esquema del secuestro, y que se explica que la idea de que ellos eran jefes y daban órdenes, pero entonces no eran responsables por cómo se llevaran a cabo esas órdenes, eh, eh, que eso, obviamente eso no es válido porque ellos tienen una responsabilidad. Eso a mí me dio tranquilidad, eh, y realmente quedé sorprendida porque sí pensé que lo que habían hecho en la JEP era una sustentación seria, sin patología, es decir, realmente sin apasionamiento, pero algo que daba de una manera muy verídica la realidad y la gravedad de lo que se vivió. Entonces, por ese lado, yo diría que está bien. Ahora, el gran problema que tenemos, y esto es lo que vamos a ver, es cuál es la condena que le van a poner a estos comandantes una vez que ya el tribunal se exprese. Sí. Porque no va a ser, Algo, estamos claros que no va a ser esta condena tras de unos barrotes en cárcel, limitación de la libertad, pero cuando usted dice, esa es la gran pregunta que tenemos todos: ¿cuál debería ser la condena, por lo menos para estos 8 ex jefes de FARC que están señalados de crímenes de lesa humanidad, que daban las órdenes, que autorizaban ese maltrato inhumano contra todos ustedes? ¿Cuál debería ser la condena? bueno, yo creo que hay una cosa sobre la cual todos partimos, que fue básicamente, y sobre todo nosotros las víctimas, que yo creo que para nosotros lo más difícil, fue aceptar que la paz, es decir, firmar un acuerdo de paz con ellos, significaba eh, en contraprestación a que ellos depusieran sus armas y, y acabaran con su participación en la guerra, que ellos no fueran a la cárcel. Entonces, eso, digamos, ya está dicho, no lo vamos a volver a poner sobre la mesa. Ahora, para mí lo más importante es que sea la condena máxima. Yo creo que el término máximo sí tiene que ser empleado y tiene que ser una condena máxima, porque fue un crimen máximo. Entonces, cuál sea la manera como el tribunal establezca la maximalidad de una condena dentro de los parámetros del acuerdo de paz, eso está por verse. Ahora, yo sí creo que tiene que haber pérdida de libertad. Obviamente, porque lo que tenemos que entender es que la pérdida de libertad es lo más grave para un ser humano. Los que no han perdido la libertad probablemente no se dan cuenta de lo que eso es, pero eso es realmente lo más, digamos, difícil de vivir. Esa pérdida de libertad se puede dar de muchas maneras. Se puede dar con restricción de movimiento, se puede dar con el hecho de que no tengan que estar o en un sitio, o en su casa, o en una ciudad, es decir, con un control efectivo por parte de la justicia. Eso está por verse, pero sí tiene que haber, yo pienso, una pérdida efectiva, una restricción de libertad.
Em, Más allá de eso, creo que tenemos que tener cuidado es decir, lo muy importante de esto es que la justicia sea justa. Es decir, que las víctimas sintamos que efectivamente se establece, digamos, una condena que tenga una relación directa con lo que con lo que nos hicieron vivir ellos a nosotros, se condene ese hecho y que la sociedad entienda que eso es una condena. Pero me parece importante que no sea, que no haya un ánimo, digamos, de venganza. Estos señores, cuando hace unas semanas dicen, asumimos nuestra responsabilidad y convocamos a los demás actores a sumarse al mismo camino que ellos siempre es tratando como de arrastrar a otros corresponsables de sus crímenes, también dicen algo que termina quizá tratando de justificar esos delitos contra todos ustedes, contra 2 miles de secuestrados en todo el país. Y escriben, se lo leo aquí textualmente: nuestro actuar insurgente siempre estuvo inspirado en la necesidad de transformar la sociedad y crear condiciones de vida dignas, cuando hicieron, por supuesto, todo lo contrario contra ustedes. Ese tipo de declaraciones deberían llevar a un castigo, a que aumente el castigo en medio de lo que vaya a estudiar la jurisdicción, o no debería pesar este tipo de declaraciones a la hora de emitir una condena. No, yo sí creo que es muy importante que eso aumente, digamos, es decir, la gravedad del delito, porque lo que uno ve ahí es que ellos vuelven a, a establecer una fraseología que era la que utilizaban durante la guerra. Es decir, a mí me da la impresión, yo me acuerdo es decir, de una entrevista que vi hace poco en que esta se había transmitido en la televisión francesa durante mi secuestro, pero el tema era que el reportero llegaba, hablaba con Fabián Ramírez y le decía, los familiares de Ingrid Betancourt están pidiendo su liberación, se acaba de morir el papá de Ingrid, por favor, ¿usted qué le responde a la familia? La respuesta de Fabián Ramírez es una respuesta de ese tenor. Es decir, la respuesta es: la familia de Ingrid Betancourt es egoísta, nosotros, en cambio, estamos luchando por el pueblo. Es decir, es inaceptable. Es decir, a partir de ese momento uno se da cuenta que esa especie como de mesianismo o de pensar que ellos tenían la verdad revelada y que ellos tenían una especie de poder de enjuiciar al mundo entero, supuestamente a nombre de un pueblo que ellos estaban agrediendo, que ellos estaban victimizando. Yo creo que eso es parte del cuadro de abuso, porque ellos utilizaron esa justificación es decir, para hacer lo que hicieron. Entonces, ahí lo que uno ve es que ellos todavía siguen con una necesidad de endulzar y maquillar el crimen que cometieron, y por lo tanto me parece a mí que la justicia tiene que ser aún más severa, porque no hay el famoso arrepentimiento del cual se habló es decir, se habló de arrepentimiento, de no repetición, con ese tipo de declaraciones, pues se vuelve a repetir la cosa, sí. Ingrid, ¿qué le contó usted a la JEP de su día a día, de los malos tratos en contra de ustedes, de esa vida horrorosa de esos 6 años, 4 meses y 9 días? ¿Qué cree usted que es lo más importante que debía escuchar a esa jurisdicción y que usted le contó, que hace parte obviamente de eso que usted cuenta, el análisis, la acusación que presentan contra estas personas? Bueno, yo diría que el tema hay que como que dividirlo en varias partes. Había el tema primero de el maltrato innecesario. Es decir, estábamos secuestrados, pero no tenían por qué tratarnos ni como esclavos, ni denigrarnos, ni humillarnos, ni violentarnos, es decir, como mujeres. Es decir, había realmente un tema muy, muy grave que tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, cuando se parte de la base de que ellos, es decir, que ellos estaban actuando
por el pueblo y para el pueblo, nos convertían a nosotros en cosas. No éramos seres humanos, no éramos pueblo, éramos o el enemigo o una mercancía, o yo me acuerdo que ellos en algunos momentos, y lo dicen, es más, ellos dentro de los testimonios que le dan a la JEP, dicen que ellos sentían que nos tenían que tratar con la misma... con el mismo cuidado con el cual trataban a sus animalitos. Es decir, nosotros éramos unos animales donde nos tenían entre unos cercos, nos daban de comer lo que había y se despreocupaban es decir, de todo lo que estaba sucediendo desde un punto de vista humano. Es decir, fue un proceso de deshumanización muy profundo, muy doloroso. Que eso es lo más grave de todo, que había la inhumanidad por una ideología, por muchas cosas. Pero me llama la atención que se lo leí en una entrevista hace un tiempo y creo que está en parte de lo que usted le dice a la JEP y lo vuelve a mencionar ahorita, el tema de las mujeres. Había un especial maltrato hacia la condición de ser mujer, había una condición de género desfavorable en las FARC. Bueno, ni qué se diga con las guerrilleras, pero con ustedes, mujeres secuestradas, ¿también lo sentía usted? Yo quiero decir primero que el tema de la mujer es un tema que es un tema mundial, es decir, es de sociedad. Es decir, ya de hecho partimos de que la mujer en el mundo siempre tiene como un sesgo negativo que obviamente se acrecentó en la guerrilla. La guerrilla es decir, esa organización de las FARC sigue siendo, porque hay todavía farquianos en la selva y siguen en su narcotráfico y en sus estados, los que se devolvieron. Es decir, esa organización sigue siendo una organización misógina. Es decir, yo soy testigo de cómo reclutaban a las niñas en los prostíbulos, las ponían a trabajar con las mismas exigencias físicas de los guerrilleros, pero con un doble interés, porque con un discurso de igualdad de género, lo que hacía era que abusaban sexualmente de estas niñas. Y eso era algo que para ellas no era obvio, porque ellas venían de cuadros de abuso, ellas venían de prostíbulos, ellas venían de maltrato social y familiar. Entonces, había ya de hecho, digamos, esta mentalidad muy machista, muy en contra de la mujer. Ahora, a eso se añadía que dentro de la guerra se desarrollaba en contra de la mujer un sesgo de desconfianza. Toda mujer en la guerrilla era sospechosa. Toda. Era sospechosa porque partían de la base de que una mujer era fácil presa de cualquier secuestrado hombre que la podía enamorar, voltearla para escaparse. Nunca se preguntaban si los hombres podían ser presos del mismo tipo, es decir, de que las mujeres, no, las mujeres eran culpables ya de hecho. Entonces las sesgaban. Las guerrilleras no tenían la posibilidad de estar con los secuestrados. Ellas las mantenían siempre alejadas. Aún yo estuve en un grupo donde era la única mujer. Era obvio que hubiera sido más fácil para mí en lo cotidiano, en muchos momentos, estar con guardias mujeres y no con guardias hombres. No lo permitían. Y había un sesgo de desconfianza contra ellas. Ahora, yo creo que el tema de la mujer en la guerrilla es muy, muy grave. Estaba hay otro tema que se añade, que es el tema de los abortos forzados. Es decir, niñas que yo vi niñas embarazadas, enamoradas de sus compañeros, que las forzaron a abortar. Y vi el drama de estas niñas. Es decir, realmente con también las injusticias de que cuando el padre, supuesto padre del bebé concebido,
era un comandante, entonces sí le daban permiso de tener al niño. Es decir, eh, ¿cuál igualdad? ¿Cuál respeto a la mujer? Es decir, era una cosa muy misógina. Y usted, pensando en eso, Ingrid, en la misoginia, en ese maltrato a la mujer, ¿qué siento hoy al ver un grupo de mujeres de las FARC haciendo política? Bueno, del Partido Comunes, hay por lo menos dos congresistas, Victoria Sandino, alias Sandra Ramírez. ¿Qué siente al verlas a ellas hoy con una agenda feminista o tratando de representar a las mujeres en el Congreso? Pues yo espero que ellas estén haciendo una escuela. ¿Sí me explico? Es decir, yo creo que para ellas, de todas maneras, llegar al Congreso, mirar lo que está pasando en el mundo, yo creo que ellas estaban metidas en un mundo donde no tenían parámetros para comparar, porque las comparaciones que ellas tenían eran las de una sociedad muy machista, como se puede dar en el campo colombiano. Entonces, yo espero que hoy en día para estas mujeres eh, el apersonarse de una voz femenina les permita reflexionar, aprender, ¿no? Y realmente hacer una labor ya con la experiencia que ellas tienen, porque ellas tienen una experiencia de abuso. Ingrid, estamos en febrero, pasamos febrero, estuvimos en febrero, se cumplieron 19 años de su secuestro. Bueno, el otro año son 20 ya de ese día de febrero de 2002. Y que mirando hacia atrás, ¿qué le queda de eso o qué recuerda de eso? No lo voy a decir porque los recuerdos obviamente es fatales, pero conversa aún con los compañeros de cautiverio. ¿En algún momento usted volvió al departamento de Caquetá? ¿Ha tenido algún contacto con esa vida de cautiverio en todos estos años? Pues yo creo que uno trata de cerrar esa puerta, realmente, definitivamente. Obviamente yo tengo contacto con algunos, muchos de mis compañeros de cautiverio, no con todos, porque también hay, digamos, unas heridas que no se han sanado y eso es así, somos los seres humanos. Em, pero yo creo que todos tratamos de mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás. Hay momentos en que podemos hablar de cosas que sucedieron para reírnos, es decir, para una especie de catarsis con un sentido del humor y eso es posible. Pero, pero también es decir, yo siento, me imagino que para mis compañeros es como para mí, que son oleadas de dolor. Es decir, hay momentos en que uno dice, bueno, ya cerré, ya no pienso en esto, ya estoy al otro lado, y de pronto sucede alguna cosa y vuelve uno a sentir el peso de lo que se vivió. Y hay que hacer un gran esfuerzo porque para que ese peso, ese dolor, esas imágenes que uno lleva, transformarlas en algo positivo, como una enseñanza, como una reflexión, como tratar de hacer que eso madure en uno con sabiduría y no como un veneno que puede carcomerlo a uno por dentro, ¿no? Entonces ese es un trabajo que está ahí, que se hace. Y muchos vimos con emoción, pues por el fin del conflicto y de más víctimas y todo, la firma del acuerdo de paz en 2016 y bueno, vimos todo ese proceso, seguimos todo ese proceso, pero lamentablemente en Colombia y seguramente usted que le interesa lo que pasa en el país, pues hemos vuelto a ver uno que otro secuestro. Estos días reportamos el de un empresario en Cali, en el Valle del Cauca, un carro bomba en Cauca, masacres que van en ascenso, desplazamientos como los de esa época, los de la época de la presidencia de Pastrana. Viendo eso, ¿usted ve o cree que el proceso de paz fue un fracaso, que fue un fracaso haber hecho ese intento por tratar de llegar a la paz? ¿O qué está pasando en Colombia según su visión, según su óptica desde Francia? Bueno, yo creo que el proceso hasta ahora es un éxito. Y es un éxito parcial. Es decir, no estamos hablando de la paz total y no estamos hablando de que en Colombia podemos andar a las 2 de la mañana en cualquier sitio sin miedo. Es decir, la violencia en Colombia tiene muchos matices, tiene muchas fuentes, tiene muchas explicaciones, pero por lo menos, y por eso me parece que es un éxito
importante, logramos dividir a las FARC. Y eso es una gran victoria. Y los que se devolvieron es una guerrilla disminuida, es una guerrilla que adicionalmente ya no tiene ninguna posibilidad de reclamarse de alguna ideología. Es decir, todos tenemos claro que bajo el disfraz del camuflado hay un cartel de la droga. Es decir, yo creo que eso ya todos lo tenemos muy, muy claro. Pero antes no, antes con las FARC la marca anterior no lo era tanto. No, yo creo que eso fue digamos, ellos sufrieron un proceso o una evolución en que se fueron transformando poco a poco en el monstruo que finalmente los ahogó en el delito y en el narcotráfico. Ahora, lo que sí hay que reconocer es que dentro de esa organización habían elementos suficientemente no contaminados como para haber querido decir, bueno, esto se lo está llevando el diablo, es importante que paremos ya porque ya no va a haber vuelta atrás. Y yo me acuerdo haberle oído a Timochenko decir que eso, es decir, que en algún momento él realizó que había que hacer la paz porque las FARC se habían completamente degenerado. Entonces yo creo que eso fue una gran victoria. Yo creo que adicionalmente se recuperó una voz política que es importante que haya en Colombia. Puede que uno no esté de acuerdo con ellos, yo no lo estoy, pero sí me parece importante que alentemos el pluralismo democrático. Pero la realidad que estamos viviendo hoy es ¿por qué? Entonces, porque el gobierno descuidó la implementación del acuerdo, porque era lógico que volviera a haber violencia, porque esta realidad que no para. Bueno, yo creo que hay muchos factores. Uno, efectivamente, el gobierno descuidó el darle protección a los que se desmovilizaron. Eso está claro. Segundo, hay intereses en la sociedad colombiana en que perdure la violencia. La violencia y el caos institucional que genera la violencia permite que no haya justicia y que aquellos que actúan al margen de la ley vivan en la impunidad. Y eso para muchos es un factor de enriquecimiento. Entonces, eso es un componente importante. Ahora, también hay un factor social. Seguimos con grandes desigualdades sociales y eso hace que hay muchas personas en Colombia que sin otra opción encuentran en las organizaciones delictivas una manera de sobrevivir. Entonces, eso es un problema, a mí me parece que hoy en día, entre otras, a mí me parece que el problema de hoy en Colombia más serio que tenemos es el problema social. Y yo creo que acabar con la violencia en Colombia, después de haber hecho el trabajo que había que hacer con los paramilitares que se hizo, con las FARC que se hizo, ahora la próxima etapa es una etapa social, de inversión social, de realmente que el Estado le cumpla a los colombianos, que podamos, ahora, para cumplirle a los colombianos, para tener un programa social, necesitamos tener un Estado que no esté en manos de corruptos, porque el problema es que los recursos de los proyectos sociales son los más vulnerables a la politiquería. Entonces, todo eso va junto. Ahora, yo estoy convencida que con un fuerte liderazgo desde la presidencia, es decir, vamos a tener unas próximas elecciones, quien se elija, si es una persona que realmente está comprometido o comprometida con un real, con una visión social del país, ahí se puede hacer mucho para avanzar. Son victorias parciales. Sí. Es decir, Colombia, es decir, necesitamos poco a poco ir también cambiando de mentalidades, porque yo siento que en Colombia nos hemos acomodado a vivir de esta manera entre la corrupción y la violencia y ya nos es difícil salir de ese marco de pensar. Entonces, cuando uno hace empresa en Colombia, uno tabula que hay un costo que se va a pagar por corrupción, otro costo que se va a pagar por violencia, etc. Y eso permea las mentalidades. Es decir, yo creo que todo eso toca ir poco a poco
trabajando, digamos, el, el cuadro mental de los colombianos para que seamos mucho más exigentes y mucho más solidarios con nuestro país, desde un punto de vista fiscal, desde un punto de vista de respetar las reglas, un poquito, digamos, en la vena mocusiana, de ser buenos ciudadanos, etc. Entonces, yo creo que todo eso está, tenemos los elementos, hay que reunir todo ese rompecabezas, armarlo bien, pero yo, la verdad, yo creo que Colombia ha avanzado bastante. Menciona usted, Ingrid, lo de las próximas elecciones. Es inevitable empezar a hablar. Bueno, estamos hablando ya de precampaña, de coaliciones de un lado, coaliciones del otro. ¿Usted cómo ve esas elecciones? ¿Le gustaría participar activamente? ¿Le gustaría apoyar a alguien? Bueno, usted lo hizo en el 2018. ¿Repetiría, por ejemplo, ese apoyo a Gustavo Petro o cree que hay otros liderazgos, otras personas que podrían disputar esa elección del próximo año presidencial? A mí, es decir, lo que me parece fundamental para Colombia es que logremos pensar por fuera del esquema de la polarización. Yo creo que eso es, esa puerta la tenemos que cerrar. No podemos seguir pensando en los uribistas y los antiuribistas no. Tenemos que pensar en el proyecto Colombia. Y eso es un reto. Y obviamente, es decir, a mí me interesa mirar qué candidato o qué candidata puede sintonizarse con una nueva etapa para Colombia. Ya, pasemos a otra cosa. Unas elecciones siempre son en un momento dado, es decir, uno no repite las cosas, es en un tiempo T. Y estas elecciones van a ser otro momento con otros candidatos y en esa, digamos, en ese abanico de candidatos, yo quisiera apoyar al que, en mi criterio, le dé a Colombia mayores garantías de pasar la página. Eso es lo que yo quisiera. No ve ningún nombre en este momento que se le ocurra que pueda Pues ser. estoy mirándolos a todos y la verdad pienso que hay nombres buenos, nombres importantes, pero como eso se juega, es decir, también uno tiene que sentir la persona en su momento. Sí. Un candidato puede ser muy bueno un año y no serlo en otro año, porque es una cuestión de química, es una cuestión de sintonizarse con el pensamiento del país. Sí, entonces estoy como todos, ¿no? Esperando a ver qué pasa. Sí, es que no va a ser fácil, hay muchos candidatos, hay muchos bloques. Pues Ingrid, muchas gracias por habernos acompañado estos minutos. Quisiera preguntarle finalmente cómo es su vida. Bueno, ya me estaba contando un poco del confinamiento, cómo van sus estudios, quiere regresar a Colombia, ¿qué está pensando de aquí en adelante? Bueno, yo estoy cumpliendo es decir, estoy como cumpliendo con lo que me propuse cuando estaba en cautiverio, en realidad. Estoy como haciendo chuleando la lista, sí. Sí, estoy chuleando mi lista. Entonces, lo primero que para mí era importante era mi familia. Era realmente, entonces me he dedicado a volver a recomponer los lazos de todos nosotros, a lograr esa comunicación íntima. Sí, para mí yo creo, es decir, la familia para todos yo creo es lo más importante. Eso es fundamental, uno estar ahí para su familia. Estoy terminando ya mi tesis, entonces ese va a ser algo cumplido. Y a partir de ese momento estoy muy abierta a pensar muy activamente en servirle a Colombia, desde donde sea, la verdad, no puede ser escribiendo, puede ser como lo estoy haciendo ahora, dando conferencias, etc. Pero sí. O sea, sí quiere volver a Colombia, a vivir. Me gustaría volver a Colombia, sí. Sí, me gustaría. Y servirle a Colombia son muchas cosas, como usted dice, veremos qué va saliendo, ¿no?
Exacto. Pues Ingrid, me alegra verla, me alegra escucharla, me alegra verla sonreír, sobre todo que esté con su familia, que esté viviendo estos momentos que son difíciles para todos, pero que, como usted lo decía, es con los suyos, es con sus seres queridos y ni siquiera comparable con ese horror de esos años de 2002 a 2008. Ingrid, pues nos volveremos a hablar en una próxima ocasión. Cuando venga a Colombia, pues aquí también estaremos firmes para recibirla. Un fuerte abrazo allá en Francia. Bueno, tan bello. Un fuerte abrazo a ustedes allá. Gracias por la invitación y mucha suerte en todo. Bueno, pues a ustedes también muchas gracias por acompañarnos estos minutos. No se muevan, que ya seguimos aquí en el andén de Blue Radio. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo. Nadie. Nadie. Súbete al andén que no atropellen tu riñón. Seguimos en el andén de Blue Radio. Ustedes gracias por acompañarnos esta noche a través de Blue Radio, bluradio.com y a través de Noticias Caracol ahora en YouTube. Ahora vamos a hablar con nuestros opinadores aquí en el andén de una palabra que ha vuelto a tomar mucha fuerza durante estos días: adoctrinamiento. De eso están acusando a varios profesores del país por contenidos que están enseñando sobre la actualidad del país, contenidos en talleres, en exámenes, en simples clases que han sido grabadas de los profes en varios colegios del país, en un debate que cruza la libertad de cátedra de los maestros, la libertad de cátedra que tienen los maestros con el derecho que tienen los estudiantes, los jóvenes, a que le den una educación. Se está contando un solo lado de la historia, se están politizando las clases, hay manipulación de los niños de parte de los profesores, hay un interés del gremio, del sindicato específicamente de los profesores, por contar un lado y favorecer a unos y perjudicar a otros. Pues todas esas preguntas las vamos a resolver estos minutos aquí en el andén de Blue Radio para que nos acompañen esta noche de programa. Para eso ya están subidos en el andén, ahí ya ustedes los están viendo. Están subidos Daniel Vázquez. Daniel, buenas noches, ¿qué tal va todo? Hola Ricardo, hola Alejandra, hola a toda la audiencia, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Estamos ya subidos en el andén para hablar sobre este tema, sobre el adoctrinamiento que se está ocurriendo en algunos colegios. Vamos entonces aquí a discutir todo ese tema con Alejandra y bueno, espero que tengan muy buena noche el día de hoy. Bueno, y Alejandra, ¿qué tal va todo? Hola Daniel, bueno, muchas gracias por la invitación. Me subo de nuevo al andén a opinar sobre un tema que es bastante polémico, la libertad de cátedra de los profes, y también pues un saludo a Daniel y a todos los oyentes y las oyentes de Blue Radio en esta noche. Bueno, lo que estaba pasando, lo que generó toda esta discusión de la que hemos hablado la semana pasada y otra vez hoy, fue un taller en un colegio de Cali, un taller sobre falsos positivos, donde le preguntaban a los estudiantes varias cosas. Empezaban preguntándole qué era un falso positivo, quién tenía, qué se conocía sobre la responsabilidad de mando, pero después empezaban a hacerse preguntas muy específicas y la última de ellas, o una de las últimas de ellas, era justamente sobre cuál era la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe en esos delitos, en esos crímenes atroces de los falsos positivos, y por cuenta de eso pues fue Troya. Se armó la discusión sobre si la profesora, en este caso hablamos de la profesora Sandra Jimena Caicedo, pues estaba adoctrinando, que es el verbo, es la palabra que están utilizando algunos para hablar de lo que está pasando en algunos colegios, y estaba adoctrinando a los estudiantes al inducirlos en algunas respuestas y también a enviarles un material que para algunos se antojaba que estaba dispuesto hacia un lado, hacia una ideología determinada. Daniel, ¿se puede hablar de adoctrinamiento? ¿Esa palabra puede existir en lo que está ocurriendo con este y muchos otros casos en otras ciudades y otros colegios del país? ¿O cómo entra ahí la tensión también con la libertad de cátedra que tienen también los profes naturalmente para alimentar el contenido de sus clases, Daniel? Sí, Ricardo, digamos que hablar de adoctrinamiento pues ya es afirmar algo en el cual se debe comprobar, pero sobre lo que está sucediendo y lo que ha pasado, porque digamos, el caso de la profesora de Cali no es el primer caso que se conoce. Ya hemos visto diferentes videos de estudiantes siendo inducidos a cantar a favor de la JEP o a cantar arengas en contra del presidente. Entonces, aquí lo que tenemos que entrar es a revisar digamos, los casos específicos. Frente al taller enviado de la profesora, nos debemos preguntar si la profesora ha hecho algunos otros talleres hablando sobre el conflicto armado, pero hablando sobre los hechos y los hechos delictivos
cometieron las FARC o que cometieron las autodefensas, y también a preguntarnos cuáles son las respuestas que ella considera correctas a la hora de contestar este taller. Puede que un estudiante quisiera contestar sobre que el presidente Uribe no haya tenido ninguna injerencia frente a los falsos positivos, porque pues así está dicho por hasta el momento no se ha comprobado nada, digamos, no hay una sentencia judicial que diga lo contrario. ¿Estaría correcto que este estudiante contestara de esta manera? ¿Cuál sería la calificación si un estudiante contesta diferente? Bueno, entonces, es preguntarnos cuáles son las respuestas que la profesora consideraría correctas, y pues, también conocer cuáles son las diferentes temáticas que ha enseñado ella en su clase. Pero claro, si no hay una respuesta concreta, si no conocemos el contenido de todas las clases, sí se puede hablar de adoctrinamiento solo con las preguntas, sí se podría hablar de que está viciando la educación de los niños. Digamos que en primera instancia el taller fue publicado en las redes sociales, sí, y pareciera que hay que ella quisiera inducir a unas respuestas claras y llegar a una culpabilidad del expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo, aquí pues toca ser respetuoso con la libertad de cátedra y preguntarnos y dejarle a la profesora pues enseñar su contenido, pero sí hay que preguntarnos cuáles son las respuestas correctas que ella considera en este tipo de talleres. Y hay que preguntarnos cuál es la libertad, hasta dónde llega la libertad de cátedra y hasta dónde llega un adoctrinamiento o una inducción a una ideología a la cual pues pertenecen muchos profesores que pueden estar afiliados a FECODE. Sí. Bueno, voy con Alejandra Yacingo para preguntarle un par de cosas sobre el contenido como tal de ese taller, sobre el contenido de lo que ha venido conociéndose posteriormente, que además se conoció otro caso en Cali. Alejandra, la palabra de adoctrinamiento cabe acá, cabe esa idea de que a los estudiantes les están enseñando un solo lado de la historia. No, yo creo que definitivamente no hay adoctrinamiento en los colegios públicos y me atrevería a decir que tampoco en los privados, a pesar de que pareciera muchas veces, sobre todo en los católicos. Pero creo que no hay adoctrinamiento, creo que lo que se evidenció con el taller que se hizo viral en las redes sociales y con algunas de las profesoras que hoy creo que están siendo matoneadas y están siendo estigmatizadas de manera vil y completamente politiquera, por decirlo de algún modo, pues no es más que una expresión de un ala de la sociedad que realmente está despertando y está buscando a través de una observación mucho más rigurosa, mucho más crítica de la historia reciente del país, y no solo de la reciente, sino también en general la historia del país, pues busca desarrollar una mirada distinta a los niños, niñas y jóvenes. Es decir, yo siempre he tenido un debate con mis profesores en la universidad porque siempre me dicen, no, es que usted está ideologizando, usted está politizando esta discusión, trayendo a colación las ideologías marxistas. Y yo les digo, pero ¿cómo así? Es decir, no es válido también, digamos, ponerme en esta posición o en la que yo quiera, sabiendo que ustedes lo están haciendo desde una posición neoliberal, que también es una ideología y también es respetable por hacerlo desde cualquiera. El punto es, todas las discusiones temáticas, todas las discusiones de contenido, todas las teorías, todas las posturas, pues de algún modo salen y tienen una naturaleza también política e ideológica. No es cierto que solamente unas, que son las de izquierda, radical, comunistas, que es como nos lo quiere vender el Centro Democrático hoy con estas profes que solamente están contando lo que pasa en el país, sino que ellos también desde sus reflexiones o entre comillas análisis, pues lo hacen desde una mirada ideológica y política también. Entonces creo que no hay una correcta y una incorrecta. Lo cierto es que ellos han querido vender que la incorrecta es la mirada crítica, la mirada izquierda, de centro izquierda. Alejandra, un ejemplo, sí, un caso específico, un crucigrama que les pusieron a hacer a unos estudiantes de Envigado hace un tiempo, y decía una de las descripciones para que la gente respondiera, que los estudiantes respondieran, ¿cuál fue el presidente que se le atravesó al propósito de paz de Colombia y quiere la guerra? Decía un punto, y entonces el apellido era Uribe.
Y entonces en otro de las preguntas decía el presidente que más ha hecho esfuerzos por la paz, y la respuesta era Santos. En esas respuestas, preguntas y respuestas, no inducen al mismo estudiante a una respuesta, a que empiece a cultivar una ideología, a que empiece a creer que la realidad es de una manera y no de otra. Yo sí creo que hay en la educación en general se imprimen una cantidad de valores, de creencias, de ideologías, digamos, de los profesores y profesoras. Todos hemos tenido, yo creo, y seguramente los oyentes verán la razón, un profe o una profe del colegio, de la universidad que nos cambió la vida. O sea, que nos dijo, vea, usted lo que tiene que leer es esto y veas esta película. Y bueno, y uno dice, profe, gracias porque por usted elegí estudiar esta carrera, cualquiera. Y creo que definitivamente hay una suerte de herencia ideológica y política y de análisis de los profes. Pero así como los hay de los profes que han pensado, pues que han pensado de una manera tan crítica en la sociedad, los hay de los profes que no lo han pensado de una manera tan crítica y que forman en cambio una cantidad de jóvenes y de estudiantes pues en sus propios valores, católicos, cerrados, herméticos, digamos también con un análisis político un poco más, digamos, por decirlo de algún modo, literal de la sociedad y no tan crítico. Entonces yo creo que hay en el uno y hay en el otro una herencia pues de las ideas de los profes en los estudiantes. No obstante, tenemos que buscar que lo que se imparta en las enseñanzas de los colegios y de las universidades pues tenga un cierto grado de objetividad, pero eso no quiere decir que se despolitice, que no tenga que tener una discusión política interna o alrededor de eso, porque no tendría sentido en la medida en la que entendemos que la política es completamente consustancial a la naturaleza humana y que nace cualquier idea de esa naturaleza política. Todo lo que se ha enseñado históricamente en los colegios, incluyendo la historia de Colombia o lo que nosotros estudiamos. Yo, por ejemplo, estudié en un colegio de monjas un año porque tuve que salir un año y ese año me enseñaron pues que todo lo que la historia de la humanidad había sido después de Cristo. Entonces uno tiene que pensar, bueno, eso es cierto, es real. Ahora, no quiere decir que Cristo no haya existido, no quiere decir que no puedan las personas ser cristianas o católicas. Yo lo respeto completamente, pero entonces es cierto que eso fue así, porque hay una discusión sobre la veracidad y sobre la objetividad de la historia. Y si la historia que están contando los profes o las profes en los colegios, pues tiene ese carácter verídico, ese carácter, digamos, entre comillas, objetivo, pues vale, está bien que suceda, pero entonces si no es así, con este crucigrama, pues tendríamos que mirarlo si es así, en el resto no termina siendo igual de inexacto decir o sugerir que Dios creó el universo y que al séptimo día, bueno, toda la historia bíblica de la creación, y al mismo tiempo decir que Uribe es responsable de los falsos positivos. No son dos cosas que ¿cómo yo sí creo que es irresponsable. Yo sí creo que es irresponsable en la medida en la que no exista pues un fallo judicial que hoy lo plantee, pero lo cierto es que ese no es el punto, esa no es la discusión, si Uribe fue o no el culpable. Lo cierto es qué hay alrededor de ese hecho político, de esa realidad de los falsos positivos y cómo se constituyó hoy, ¿por qué hoy hay más de 6.500 pues, víctimas de esto? ¿Por qué hoy? ¿Y cuál es esa historia? La historia del conflicto armado interno pues tiene que empezar desde hace muchos años sobre la desigualdad tan grande que hay en Colombia y a la par hay que hablar también de economía, de política y de historia. Y yo siempre he pensado que hay una deuda enorme en los colegios y en las universidades sobre, bueno, ¿qué es Colombia más allá del florero de Llorente, más allá del Día de la Independencia, más allá de la Revolución de las Mujeres? Creo que ¿qué es Colombia en toda esa constitución histórica, desde el carácter económico, desde el carácter político, desde las élites, desde las regiones y desde el conflicto? ¿Qué es? ¿Cómo se constituyó? ¿Por qué hoy Colombia está como está? Y si hay una mirada, decir eso, entonces ya es algo, pues mejor dicho, estamos adoctrinando a los jóvenes porque estamos enseñando la historia del siglo XX. Sí, Ricardo, no, aquí Daniel. un poco,
digamos, hemos visto como el país está pues politicizado, está, obviamente hay una discusión entre el gremio de los profesores, FECODE, y en este momento pues concentrado con el centro democrático. Digamos que son constantes los roces que salen en las redes sociales. Incluso FECODE en su Twitter ataca al Centro Democrático, los congresistas o las personas que hacen parte del Centro Democrático atacan a FECODE. Entonces hemos visto como estos roces han ido aumentando en los últimos días frente a por las protestas que se dieron el año pasado, en el 2019, pero aquí lo que tenemos que entrar a ver es cómo esto perjudica la enseñanza de los estudiantes. Creo que aquí es primordial sentarnos a pensar cómo afecta que los profesores o las cabezas de FECODE que manejan pues, la educación pública, por decirlo así, se enfrentan con un partido político y tienen estas diferencias. ¿Cómo se perjudica el estudiante? Eso es algo que se debe discutir y que se debe poner en la mesa. Personalmente, lo que decía Alejandra, ella claro, ella tiene una visión propia de cómo han sucedido las cosas y ella considera que eso es lo que se debe enseñar. Sin embargo, aquí lo que yo digo es que a los estudiantes se les debe dar las herramientas para que estos mismos tomen las ideas y su propio análisis y puedan discutir los temas de acuerdo a su formación, de acuerdo a las herramientas que les brindaron los profesores. Alejandra, cuando Daniel habla justamente de eso, ¿usted cree que tiene por decir? Porque es que dicen, los profesores no están dando las herramientas, dice Daniel, no están dando las herramientas suficientes para desarrollar todo un ámbito de la clase, está dando solamente un lado de las herramientas. ¿Eso tiene un interés político detrás? Sí, yo creo que efectivamente hay una discusión acá importante y es que han querido, que es un poco lo que dijo este joven del Centro Democrático, han querido como fecodizar esta discusión. Entonces, esto es lo que pasa siempre en FECODE, esto es lo que ha pasado siempre en FECODE, FECODE es un centro de adoctrinamiento, y la realidad es que si bien los profes algunos pueden no tener esa objetividad, digamos, tan completa o tal vez, no sé, esa como puede llamarse esa imparcialidad que se busca, pues no es cierto que todos los profesores sean así. De hecho, la mayoría de profesores de Colombia que están pues afiliados a FECODE, pero que también están en la primera línea de batalla en esto del COVID, son los únicos que normalmente tienen ese canal directo con los niños, niñas, jóvenes del campo, de los municipios. Es decir, los profesores de FECODE en su mayoría son personas buenas que lo único que buscan es que los jóvenes tengan algo de educación para que puedan acceder a la educación superior, que es un sueño en Colombia, y la realidad es que pues, los niños y las niñas y los jóvenes no tienen ese privilegio de ingresar a la educación superior. Yo sí creo que eso de llamar herramientas para que los jóvenes o los niños tengan su propio criterio es muy importante, claro, y seguramente si tuviéramos no sé, un país un poco más desarrollado, si a los profesores se les pagara mejor, si fuese más valorada esta profesión, seguramente también habría una concepción de la educación distinta. Y yo sí creo que estos son casos excepcionales de todos modos. Son uno entre miles de profes que están haciendo su trabajo perfecto, de que lo están haciendo a pesar de las dificultades, de que caminan 2 y 3 horas a la escuela, al colegio que hay en su municipio, porque no hay más aulas, de que se pasan y atraviesan ríos, porque no hay puentes, y la realidad es pero también pierden mucho tiempo en paros, ¿no? Hay mucho tiempo que se pierde en movilizaciones, hay mucho tiempo que se pierde, bueno, ahora están reclamando que porque no van a clase en medio de este caos. También hay mucho dentro del movimiento de profesores que hacen perder clases y que agotan esa idea de muchos profesores, ¿no? Ricardo, aquí en este punto que quisiera, digamos, lo que no debería hacer es la politización de la educación en Colombia, y está pasando en la educación pública. O sea, vemos como los comités de FECODE siempre está participando o el Polo Democrático, o los invitados siempre son los candidatos de izquierda. O sea,
y esto no debería suceder de esta manera. Digamos Pero que Daniel, yo te FECODE devuelvo la debería... pregunta, porque Pero espera, realmente déjame es así, terminar todos... y me Ok. pregunta, no debería haber esta politización en la educación. O sea, claro que ellos pueden escoger, digamos, determinar como las discusiones que deben haber frente a la educación, pero es que muchas veces vemos que se paran a un paro o participan en un paro porque están discutiendo un tema muy ajeno a la educación. Digamos, deberían es convocar estos paros cuando sea el tema de la educación, pero ellos están participando en FECODE, invitando a participar a todos en todos los paros, en todos los temas, y ahora dicen que digamos, si revisamos los pliegos que tenían en hace 2 años, eran frente a, claro, obviamente necesitan mejor pago, pensiones, pero no era sobre infraestructura de los colegios No, Daniel, pero yo sí no, creo no, no, que... importancia que los niños, que a un lado la educación, pero a un lado los niños. Yo sí creo, Daniel, que eso, digamos, no es tan cierto, y es que, pues, hace 2 años y hace un año y aún las peticiones de los profes, y creo que las peticiones también de nosotros los estudiantes están vigentes, y es una petición que se basa sobre todo en más presupuesto. Y se necesita más presupuesto para hacer tanto aulas como para hacer infraestructura de investigación. Pero usted le tenía una pregunta. La pregunta que le tenía a Daniel, pues si nosotros, o sea, si usted llama a politizar la educación cuando pues integrantes de partidos de izquierda o de líderes de opinión o lo que sea, asisten a las cosas importantes de FECODE, pues la misma pregunta se devuelve para todos los representantes del Centro Democrático, del Partido Conservador, incluso el Partido Liberal, que están asistiendo a todos los grandes foros y a las grandes conferencias, pues de las grandes empresas, de las grandes asociaciones, de las grandes corporaciones. Es decir, es exactamente lo mismo. Y lo que les decía, si usted estudia si usted se para desde una postura marxista para analizar la sociedad, pues es válido, pero no me venga a decir que entonces esa es ideologizada mía, que es neoliberal, pues basada en el clasicismo. Entonces, si me paro desde Hayek a analizar la economía, no es ideológico, por favor, es exactamente igual, pero es de una mirada completamente conservadora, un poco más de la derecha, un poco más cuidadosa, por decirlo así, del caso público. Es lo mismo. Creo que hay una necesidad de dejar de decir que hay que despolitizar, cuando lo que hay que hacer es enseñarle a los jóvenes que todo tiene política, y que si nosotros no nos metemos en política, la política sí se mete con nosotros. Bueno, voy despidiendo su respuesta, entonces, porque le quedé la pregunta a Daniel para despedirme. ¿Sí deben entonces ir los profes con la izquierda y los de derecha con los empresarios? ¿Eso es una unión indisoluble entonces? Ricardo, pues primero porque la educación y la educación pública es la que está dando este debate. Digamos, aquí si las empresas, los empresarios, el gremio de los Andes, que es un gremio, digamos, privado, con empresas privadas, si ellos quieren invitar al que quiera, pues lo invitan, pero cuando estamos hablando de una discusión pública, pues este debate sería abrir a muchos más espacios, pues debería cambiar, pero hablemos de la educación pública y el rol de FECODE. ¿Debería FECODE ampliar sus espacios para que participen otros partidos, otras voces, otras ideas en sus discusiones? Yo creería que sí. Pero se les debería obligar a eso es politizar. Eso sería politizar de todo. No, pero es que ellos ya la están politizando. Cuando solo invitan al Polo, cuando solo invitan a la Colombia Humana, cuando solo hay unos espacios para unas voces y para unas ideas. Ella la están politizando. La idea es que la educación en Colombia no fuera politizada, que fuera... pero ¿cómo separamos lo que piensan las personas de todo? O sea, hay personas que piensan, profesores que piensan de una manera, empresarios que piensan de una manera. Es muy difícil apartar eso de su concepción, de su forma de vida, ¿no? Exacto, estoy de acuerdo contigo, Ricardo, pero deberíamos ampliar las voces y las ideas que llegan a estos espacios. Yo estoy seguro que en FECODE no podría participar una persona que comulgue con las ideas del Centro Democrático o del Partido Conservador. Realmente que no tendría un espacio esa persona.
Bueno, esa es la conclusión en la que termina Daniel, pero bueno, es parte también de la discusión que ustedes ponen sobre la mesa. La ideología también lleva a que usted termine actuando de una u otra manera, que termine teniendo más simpatías de un lado o del otro, y que por esa misma vía, pues a través de la educación, que es en el caso de que comenzamos hablando, pues termine hablándose bien o mal de un lado u otro lado político. Pues Alejandra, muchas gracias por acompañarnos en estos minutos del andén, un fuerte abrazo y feliz noche. Gracias, Ricardo. Yo quiero cerrar con una idea, y es que hay un sector de la sociedad y de la política tradicional que lo que busca es impedir que se desarrolle un pensamiento crítico en los jóvenes y en los niños. Y la realidad es que se ha visto de muchas maneras. Se ha visto pues matoneando y estigmatizando a gremios como FECODE, que han luchado por la educación pública, que han luchado por defenderla como un derecho universal, y a la par se ha visto cuando lo han querido hacer, también adoctrinando a ellos con sus ideas en otros espacios. Bueno, gracias a ti, Ricardo, Daniel. Me despido, Daniel, feliz noche. Feliz noche, Ricardo, feliz noche, Alejandra, un gusto debatir contigo y feliz noche a toda la audiencia. Bueno, a ustedes muchas gracias por acompañarnos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana con otro personaje, otro debate aquí en el andén, para que no atropellen la opinión.